Marcus Whitfield nunca había visto tanta desesperación en los ojos de un hombre como la que brillaba en la mirada oscura del navajo que acababa de irrumpir en su oficina esa tarde de octubre. El viento del desierto de Arizona azotaba las ventanas del pequeño taller mecánico mientras afuera las primeras gotas de una tormenta comenzaban a estrellarse contra el asfalto agrietado. El hombre que tenía frente a él no podía tener más de 30 años, pero sus manos curtidas y su rostro marcado por el sol hablaban de una vida dura, de noches sin dormir y días sin comer. Sus ropas estaban sucias, rasgadas en varios lugares, y sus botas tenían agujeros que dejaban ver calcetines que una vez fueron blancos. «Por favor, señor», murmuró el joven navajo con una voz que se quebraba en cada palabra. «Necesito trabajo, cualquier cosa. Puedo limpiar, cargar, lo que sea necesario. Mi hija está enferma y no tengo dinero para los medicamentos». Sus palabras se perdían entre el rugido del viento que se colaba por las rendijas del viejo edificio. Marcus observó las manos temblorosas del hombre, no por frío, sino por la urgencia desesperada de quien sabe que cada minuto que pasa es un minuto menos de vida para alguien que ama. Se llama Aiyana, tiene solo 7 años. Los doctores dicen que si no consigue los medicamentos esta noche... La voz se le quebró completamente y tuvo que hacer una pausa, tragando saliva con dificultad, mientras las lágrimas comenzaban a formar pequeños ríos en sus mejillas polvorientas. Marcus Whitfield era un hombre práctico, un veterano de la Guerra del Golfo que había regresado a su Arizona natal después de servir 5 años en el ejército. Había abierto su taller mecánico con los ahorros de toda una vida y las pocas ayudas gubernamentales que pudo conseguir. No era rico, ni mucho menos, pero había logrado construir una vida modesta, reparando los vehículos de los rancheros locales y los turistas que se aventuraban por las carreteras polvorientas que conectaban las pequeñas comunidades del desierto. Era un hombre de pocas palabras, acostumbrado a juzgar a las personas por sus acciones más que por sus promesas, y en ese momento, mientras observaba al joven navajo temblando frente a él, algo en su interior se removió de una manera que no había experimentado en años. El navajo continuó hablando, sus palabras saliendo en torrentes desesperados, como si temiera que Marcus fuera a echarlo antes de que pudiera explicar completamente su situación. «Mi nombre es Joseph Begay. Vengo de la reserva, a unos 50 kilómetros de aquí. Perdí mi trabajo en la mina hace 3 meses cuando cerraron las operaciones. Desde entonces he estado buscando trabajo en todas partes, pero...» Su voz se desvaneció mientras bajaba la mirada, como si admitir su fracaso fuera la cosa más difícil del mundo. Nadie quiere contratar a un indio sin referencias, sin educación formal, y mientras tanto, mi pequeña Aiyana se debilita cada día más. Marcus sintió un nudo formarse en su garganta. Había algo en la manera en que Joseph hablaba de su hija, una ternura mezclada con terror que le recordaba a su propio padre, quien había trabajado 3 empleos durante años para mantener a su familia después de que una lesión en la espalda lo dejara incapacitado para continuar en la construcción. «Los medicamentos cuestan $300», continuó Joseph, «y los necesita antes de medianoche o...». No pudo terminar la frase. No necesitaba hacerlo. Marcus entendía perfectamente lo que estaba en juego. La tormenta se intensificó afuera y un trueno rugió sobre sus cabezas, como si el mismo cielo estuviera protestando por la injusticia de la situación. Marcus miró alrededor de su taller, evaluando mentalmente el trabajo que tenía pendiente, los gastos que se acumulaban, las facturas que debía pagar. Tenía exactamente 2 empleados de medio tiempo, y honestamente, no necesitaba un tercero. Pero cuando volvió a mirar a Joseph, cuando vio la desesperación pura en sus ojos, cuando imaginó a una niña de 7 años luchando por su vida mientras su padre mendigaba por una oportunidad, Marcus Whitfield tomó una decisión que cambiaría no solo esa noche, sino el resto de su vida, de maneras que jamás podría haber imaginado. Bloque 2. Contexto emocional. Marcus Whitfield había aprendido sobre la desesperación de una manera que pocos hombres comprenden realmente.
Había crecido en una casa donde el dinero era tan escaso que su madre tenía que elegir entre comprar medicinas para su artritis o comida para la cena, donde su padre trabajaba turnos de 18 horas en la mina local, solo para mantener un techo sobre sus cabezas. Durante su infancia, Marcus había visto a su familia luchar contra la pobreza como si fuera un enemigo tangible que los acechaba en cada esquina, esperando el momento perfecto para derribarlos completamente. La humillación de usar ropa donada, de llevar almuerzo en bolsas de papel manchadas porque no podían permitirse una lonchera nueva, de fingir que no tenía hambre cuando los otros niños compraban dulces después de la escuela. Todo eso había forjado en él una comprensión profunda de lo que significaba vivir al borde del abismo. Cuando se alistó en el ejército a los 18 años, no fue por patriotismo o por aventura, sino por necesidad pura y simple. Era su única oportunidad de escapar del ciclo de pobreza que había atrapado a su familia durante generaciones. Durante 5 años sirvió con honor. Envió cada dólar que pudo ahorrar de vuelta a casa. Y cuando finalmente regresó a Arizona, con sus medallas y sus cicatrices invisibles, había jurado que nunca más estaría en una posición donde no pudiera ayudar a alguien que estuviera pasando por lo que él había pasado. Había abierto su taller mecánico no solo como un negocio, sino como una manera de construir algo sólido. Algo permanente en un mundo que le había enseñado que todo podía desaparecer en un instante. Pero la vida había sido cruel con Marcus de otras maneras también. Había estado casado una vez, con una mujer llamada Sara que había conocido poco después de regresar del servicio. Ella era enfermera en el hospital local, una mujer gentil con una risa que podía iluminar una habitación entera y sueños de formar una familia grande y amorosa. Durante 3 años habían intentado tener hijos, había visitado doctores, había pasado por tratamientos costosos que habían agotado sus ahorros y había llenado su hogar de esperanza y desilusión en ciclos interminables. Cuando Sara finalmente quedó embarazada, habían llorado de alegría. Habían pintado el cuarto del bebé de amarillo porque querían que fuera una sorpresa. Habían pasado noches enteras hablando sobre nombres y planes para el futuro. La pérdida del bebé a los 6 meses de embarazo había roto algo fundamental en su matrimonio. Sara se había sumido en una depresión tan profunda que apenas podía levantarse de la cama. Y Marcus, que no sabía cómo lidiar con su propio dolor mientras trataba de consolar a su esposa, había comenzado a trabajar cada vez más horas en el taller, escapando del silencio pesado que había llenado su hogar. Las conversaciones se habían vuelto forzadas, luego raras, luego inexistentes. 2 años después del accidente, Sara había empacado sus cosas una mañana mientras él estaba en el trabajo y se había mudado de vuelta con su hermana en Phoenix, dejando solo una nota que decía que necesitaba tiempo para sanar y que esperaba que él pudiera entender. Eso había sido hace 4 años, y desde entonces Marcus había vivido solo en su pequeña casa al borde del pueblo, manteniendo una rutina estricta que incluía trabajo, ejercicio y las pocas horas de televisión necesarias para mantener su mente ocupada antes de dormir. No había intentado contactar a Sara después de que ella se fue, respetando su deseo de espacio, pero tampoco había intentado conocer a nadie más. Su dolor se había cristalizado en una forma de soledad que había aprendido a llevar como una carga familiar, pesada, pero manejable. Su taller se había convertido en su refugio, el lugar donde podía concentrarse en problemas que tenían soluciones concretas, donde podía tomar algo roto y hacerlo funcionar de nuevo. Era precisamente esa historia de pérdida y lucha lo que hacía que Marcus entendiera la desesperación en los ojos de Joseph Begay de una manera que trascendía las diferencias culturales o sociales. Podía ver en el joven navajo la misma determinación feroz que había visto en su propio padre, la misma voluntad de hacer cualquier cosa, de sacrificar cualquier cosa por el bienestar de un ser querido. Y aunque Marcus había perdido la oportunidad de ser padre, aunque esa herida particular nunca había sanado completamente, algo en la manera en que Joseph hablaba de su hija, en la ternura desesperada de su voz cuando pronunciaba el nombre de Aiyana,
Tocó una parte de su corazón que había estado dormida durante años. El taller estaba en silencio, excepto por el tamborileo constante de la lluvia en el techo de metal corrugado. Marcus podía sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Podía sentir cómo este momento se estaba convirtiendo en uno de esos puntos de inflexión que definen no solo un día, sino toda una vida. Marcus Whitfield cerró los ojos por un momento, respiró profundamente, y cuando los abrió de nuevo, su decisión estaba tomada con una claridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Sin decir una palabra, caminó hasta la caja registradora oxidada que guardaba en una esquina de su oficina. La abrió con un chirrido metálico que resonó en el silencio tenso del taller, y comenzó a contar billetes arrugados. Joseph lo observaba con una mezcla de confusión y esperanza creciente, sin atreverse a respirar mientras Marcus contaba 50, 100, 200, $300 exactos. Era prácticamente todo el dinero en efectivo que tenía, los ingresos de la semana que había planeado usar para pagar a sus proveedores el lunes siguiente. Dinero que no podía permitirse dar, pero que tampoco podía permitirse no dar. «Toma esto», dijo Marcus, extendiendo los billetes hacia Joseph, con una firmeza en su voz que contrastaba completamente con el temblor casi imperceptible en sus manos. «Ve a comprar los medicamentos para tu hija, ahora mismo. No hay tiempo que perder». Joseph se quedó paralizado por un momento, mirando el dinero como si fuera algo irreal, como si temiera que fuera una alucinación causada por la desesperación. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas sin control, y sus labios se movían como si tratara de formar palabras que su garganta se negaba a pronunciar. «Señor, yo no puedo aceptar esto. No sin trabajar por ello. No soy un mendigo, soy un hombre trabajador». Marcus sintió una punzada de respeto por la dignidad inquebrantable del joven navajo, pero también sintió la urgencia del tiempo que se escapaba como arena entre los dedos. «Escúchame bien, Joseph», dijo, acercándose un paso más y colocando suavemente su mano en el hombro tembloroso del hombre. «Esto no es caridad. Esto es un adelanto de salario. Vas a trabajar para mí, empezando mañana por la mañana, y vas a ganar cada centavo de esto y mucho más. Pero ahora mismo, lo único que importa es tu hija. Ve al hospital, compra los medicamentos, salva a tu niña, y mañana hablamos de trabajo». Sus palabras salieron con una intensidad que sorprendió a ambos hombres, como si estuvieran cargadas de años de dolor no expresado, de todas las veces que él mismo había necesitado ayuda y no la había recibido, de todas las oportunidades perdidas de hacer la diferencia en la vida de alguien. Afuera, la tormenta rugía con una ferocidad que parecía reflejar la intensidad emocional del momento. Los relámpagos iluminaban intermitentemente el interior del taller a través de las ventanas sucias, creando sombras dramáticas que bailaban en las paredes, mientras el trueno respondía con rugidos que hacían vibrar las herramientas colgadas en sus ganchos. Era como si la naturaleza misma estuviera siendo testigo de este acto de bondad humana, como si el universo hubiera decidido crear el escenario perfecto para un momento que trascendería las vidas de ambos hombres de maneras que ninguno de ellos podía prever. Joseph finalmente extendió sus manos temblorosas y tomó el dinero, pero en lugar de guardarlo inmediatamente, se quedó mirándolo como si fuera algo sagrado. «No hay palabras para esto», murmuró, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia. «Usted no me conoce, no sabe si soy honesto, si voy a regresar, si voy a cumplir mi palabra. ¿Por qué haría esto por un extraño?» Marcus se dio cuenta de que esta era una pregunta que él mismo no podía responder completamente, al menos no de una manera que tuviera sentido racional. Era algo más profundo que la lógica, algo que conectaba con las partes más fundamentales de lo que significaba ser humano. «Porque hace mucho tiempo alguien debería haber hecho lo mismo por mi familia», respondió Marcus, y al decir estas palabras sintió como si estuviera confesando algo que nunca había admitido ni siquiera ante sí mismo. Porque hay momentos en la vida donde tienes que elegir entre ser la persona que eras ayer y ser la persona que podrías ser mañana. Y porque una niña de 7 años no debería sufrir por los fracasos de un mundo que no la protege.
Sus palabras colgaron en el aire entre ellos como una promesa, como un pacto silencioso que iba mucho más allá de una simple transacción comercial. Joseph se incorporó completamente, y por primera vez desde que había entrado al taller, Marcus pudo ver la dignidad completa del hombre que tenía frente a él. No era solo un indigente buscando caridad, era un padre dispuesto a hacer cualquier cosa por su hija, un trabajador honesto derribado por circunstancias fuera de su control, un hombre con orgullo y principios que estaba dispuesto a tragarse esos principios solo por el amor a su niña. «Le prometo por todo lo que es sagrado para mi pueblo», dijo Joseph con una solemnidad que hizo que Marcus sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la tormenta. «Que usted jamás se arrepentirá de este acto de bondad. Jamás». En ese momento, mientras Joseph guardaba cuidadosamente el dinero en su bolsillo y se dirigía hacia la puerta, mientras el viento aullaba afuera como una bestia hambrienta y los relámpagos iluminaban el desierto con una luz sobrenatural, algo terrible y hermoso estaba a punto de suceder. Bloque 4. Conflicto mayor. La tranquilidad que Marcus sintió después de que Joseph partiera hacia el hospital duró exactamente 47 minutos. Fue entonces cuando su teléfono sonó con la insistencia aguda que solo traen las malas noticias, y la voz al otro lado de la línea pertenecía a Bill Crawford, el sheriff adjunto del condado, un hombre que Marcus había conocido desde la escuela secundaria, pero que nunca había sido exactamente lo que se podría llamar un amigo. «Marcus, necesito que vengas a la estación ahora mismo», dijo Bill sin preámbulos, su voz cargada de una seriedad que hizo que el estómago de Marcus se contrajera instintivamente. «Hay algunas preguntas que necesito hacerte sobre un incidente que ocurrió esta tarde en tu taller». Cuando Marcus llegó a la estación de policía 20 minutos después, empapado por la lluvia que no mostraba signos de amainar, encontró un escenario que lo dejó completamente desconcertado. Sentado en una de las sillas de plástico del área de espera estaba Harold Zimmerman, uno de los hombres más influyentes del condado, propietario de 3 concesionarios de automóviles y miembro del Consejo Municipal durante los últimos 15 años. Zimmerman era un hombre corpulento con un bigote gris perfectamente arreglado y una tendencia a usar su riqueza e influencia como un martillo para clavar cualquier problema que se interpusiera en su camino. A su lado estaba sentado su hijo Derek, un joven de 25 años que había causado más problemas de los que había resuelto durante toda su vida adulta, pero que siempre había logrado escapar de las consecuencias gracias a la posición de su padre. «Ah, aquí está nuestro buen samaritano», dijo Zimmerman con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, levantándose de su silla con la desenvoltura de alguien acostumbrado a ser el hombre más importante en cualquier habitación. «Marcus, tengo entendido que tuviste una visita interesante esta tarde, un cierto individuo de la reserva que andaba pidiendo trabajo». La manera en que pronunció las palabras «individuo de la reserva» hizo que Marcus sintiera un sabor amargo en la boca, como si hubiera mordido algo podrido. Era el tono condescendiente que había escuchado toda su vida dirigido hacia cualquiera que fuera diferente, más pobre, o menos influyente que las familias establecidas del pueblo. Bill Crawford se aclaró la garganta incómodamente antes de hablar. «Marcus, Derek aquí presente dice que vio a un nativo americano saliendo de tu taller esta tarde alrededor de las 5:30 y que parecía estar llevando algo en el bolsillo, algo que podría haber sido dinero». Marcus sintió que su mundo comenzaba a tambalearse de una manera que no había experimentado desde que había recibido la notificación de la muerte de sus padres en un accidente automovilístico hace 2 años. «Ahora bien», continuó Bill, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación, «no estoy diciendo que haya pasado nada malo, pero el señor Zimmerman quiere presentar un reporte sobre un posible robo». Derek Zimmerman se incorporó en su silla con la arrogancia perezosa de alguien que nunca había tenido que enfrentar consecuencias reales por sus acciones. «Yo estaba pasando por ahí cuando vi a este tipo salir corriendo de tu taller, Marcus». Parecía nervioso, como si hubiera hecho algo malo, y definitivamente tenía algo abultado en el bolsillo de su chaqueta. Sus palabras estaban diseñadas para sonar como preocupación ciudadana, pero Marcus podía detectar la malicia subyacente,
la satisfacción apenas contenida de alguien que disfrutaba causando problemas para otros. Pensé que deberías saberlo, por si acaso te falta algo de dinero o alguna herramienta valiosa. Marcus sintió una oleada de indignación tan intensa que tuvo que apretar los puños para evitar hacer algo de lo que se arrepentiría. «No me falta nada», dijo con una voz que sonaba más calmada de lo que se sentía. «Joseph Begay no robó nada de mi taller. Le di dinero porque su hija está enferma y necesitaba medicamentos urgentemente». El silencio que siguió a su declaración fue tan denso que Marcus podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo y el goteo constante de su chaqueta empapada en el suelo de linóleo desgastado. Harold Zimmerman intercambió una mirada significativa con su hijo antes de volver a dirigirse a Marcus. «Esa es una historia muy noble, Marcus, pero tenemos que ser realistas aquí. Estos tipos de la reserva, bueno, digamos que tienen una reputación. Drogas, alcohol, problemas con la ley. Es muy conveniente que aparezca con una historia sobre una hija enferma justo cuando necesita dinero, ¿no te parece?» Sus palabras goteaban con el veneno sutil del prejuicio disfrazado de preocupación práctica, y Marcus sintió que algo caliente y peligroso comenzaba a hervir en su pecho. Bill Crawford se veía cada vez más incómodo, atrapado entre su deber de investigar cualquier reporte de crimen y su conocimiento personal de que Marcus Whitfield era uno de los hombres más honestos que conocía. «Mira, Marcus, no quiero hacer esto más difícil de lo necesario, pero voy a tener que pedirte que vengas mañana para hacer una declaración formal. Y voy a tener que buscar a este Joseph Begay para hacerle algunas preguntas también». Marcus sintió como si el suelo se estuviera abriendo debajo de sus pies. Sabía que cualquier investigación, por superficial que fuera, sería suficiente para destruir la vida de Joseph antes de que hubiera tenido siquiera la oportunidad de empezar a trabajar para él. «Si este asunto llega a los tribunales», añadió Zimmerman con una sonrisa que era pura malevolencia, «me aseguraré de que toda la comunidad empresarial del condado sepa exactamente qué tipo de empleados prefieres contratar, Marcus. Sería una pena que eso afectara tu negocio». La amenaza no era sutil en absoluto, y Marcus entendió perfectamente el mensaje. «Retracta tu historia. Deja que crucifiquemos a Joseph, o prepárate para perder todo lo que has construido». Mientras salía de la estación de policía esa noche, con la lluvia golpeando su rostro como lágrimas frías del cielo, Marcus Whitfield se dio cuenta de que había subestimado completamente las fuerzas que se habían puesto en movimiento con su acto de bondad, y que algo mucho peor que una tormenta se estaba acercando rápidamente. Bloque 5. Huida o resistencia. Marcus no durmió esa noche. Se quedó despierto en su cocina, bebiendo café negro y mirando por la ventana hacia el desierto oscuro donde los relámpagos distantes seguían iluminando el horizonte como señales de guerra. Su mente trabajaba febrilmente, evaluando opciones, considerando consecuencias, tratando de encontrar una manera de proteger a Joseph sin destruir su propio negocio en el proceso. Conocía a Harold Zimmerman lo suficientemente bien como para saber que sus amenazas no eran huecas. El hombre tenía suficiente influencia en la comunidad empresarial local como para arruinar a Marcus si se lo proponía, y la historia de un mecánico que empleaba a ladrones de la reserva se extendería como fuego en pastizal seco. Cuando el sol finalmente comenzó a aparecer por el este, pintando el desierto de tonos dorados y rojos, Marcus tomó una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. No iba a permitir que destruyeran a Joseph Begay, sin importar el costo personal. Se duchó, se vistió con su ropa de trabajo más limpia y condujo hasta la reserva Navajo siguiendo las direcciones vagas que Joseph le había dado la noche anterior. El viaje tomó casi una hora por caminos de tierra que serpenteaban entre formaciones rocosas rojas y campos de artemisa que se extendían hasta el horizonte, un paisaje que era hermoso y desolado a la vez. La casa de Joseph era una estructura modesta de adobe y madera que había visto mejores días, con ventanas reparadas con cinta adhesiva y un techo que claramente tenía goteras. Pero cuando Marcus se acercó a la puerta principal, pudo escuchar algo que hizo que su corazón se llenara de alivio: la risa clara y musical de una niña pequeña.
Joseph abrió la puerta con los ojos hinchados por la falta de sueño, pero con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Marcus», dijo, y había tanta gratitud en esa sola palabra que Marcus sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Los medicamentos funcionaron. Aiyana está mejor, mucho mejor». Marcus fue invitado a entrar y conoció a la pequeña Aiyana, una niña de 7 años con enormes ojos oscuros y una sonrisa que podía derretir glaciares. Estaba sentada en un sofá viejo pero limpio, coloreando en un libro que claramente había sido usado muchas veces antes, pero sus mejillas tenían color, y sus ojos brillaban con la vitalidad que solo pueden tener los niños cuando están sanos. «¿Eres el hombre que ayudó a mi papá?», preguntó con la franqueza directa de los niños, y cuando Marcus asintió, ella se levantó y le dio un abrazo que duró lo suficiente como para que él sintiera que algo roto en su interior comenzaba a sanarse. La abuela de Aiyana, una mujer mayor llamada María Begay, preparó café y pan frito mientras Marcus explicaba la situación a Joseph. Cuando terminó de contar sobre la visita a la estación de policía y las amenazas de Zimmerman, el rostro de Joseph se ensombreció con una mezcla de ira y resignación que Marcus reconoció como la expresión de alguien que había enfrentado discriminación toda su vida. «Esto es lo que siempre pasa», murmuró Joseph, apretando los puños sobre la mesa de madera gastada. «Un hombre blanco me ayuda, y otros hombres blancos encuentran una manera de convertirme en el villano de la historia». Pero Marcus no había venido hasta aquí para aceptar la derrota. Había venido con un plan, uno que había estado formándose en su mente durante las horas de insomnio de la noche anterior. «Escúchame, Joseph», dijo, inclinándose hacia adelante con una intensidad que hizo que toda la familia prestara atención completa. «Zimmerman puede tener influencia en el pueblo, pero no la tiene aquí, en la reserva. Y resulta que yo tengo algunos contactos que él no conoce». Durante sus años en el ejército, Marcus había servido junto a un sergeant llamado Robert Jassy, un navajo de esta misma reserva que ahora trabajaba como investigador privado en Phoenix. Si vamos a luchar contra esto, necesitamos hacerlo de la manera correcta, con evidencia sólida y testimonios que no puedan ser cuestionados. María Begay, que había estado escuchando en silencio mientras preparaba el desayuno, finalmente habló con una voz que tenía la autoridad quiet de la sabiduría acumulada. «Mi nieto no es un ladrón», dijo con una fiereza que contrastaba con su apariencia frágil. Su padre trabajó en las minas durante 20 años, antes de que la enfermedad se lo llevara. Joseph siguió sus pasos hasta que cerraron las operaciones. «Esta familia tiene honor, y no vamos a permitir que nadie nos diga lo contrario». Sus palabras resonaron en la pequeña casa como una declaración de guerra, y Marcus sintió que había encontrado aliados que valían la pena en esta batalla que apenas estaba comenzando. El plan que Marcus propuso era arriesgado, pero necesario. Joseph vendría a trabajar al taller como habían acordado originalmente, pero también contactarían a Robert Jassy para que investigara los antecedentes de Derek Zimmerman, buscando cualquier evidencia de comportamiento criminal o problemático que pudiera desacreditar su testimonio. Mientras tanto, Marcus documentaría meticulosamente cada día de trabajo de Joseph, creando un registro irrefutable de su carácter y ética laboral. «Vamos a convertir esto en una historia sobre un hombre honesto que encontró trabajo gracias a un acto de bondad», explicó Marcus. «No sobre un ladrón que se aprovechó de la generosidad de alguien». Cuando Marcus regresó a su taller esa mañana, encontró a Joseph ya esperándolo en el estacionamiento, vestido con ropa de trabajo limpia y con una determinación en sus ojos que no había estado allí el día anterior. «Estoy listo para trabajar», dijo simplemente, y Marcus supo que tenía razón al apostar todo en este hombre, pero también sabía que Zimmerman no se quedaría de brazos cruzados y que los próximos días traerían desafíos que pondrían a prueba no solo su resolve, sino su capacidad de supervivencia en una comunidad que estaba a punto de dividirse en líneas que no se habían trazado en décadas. 3 días después de que Joseph comenzara a trabajar en el taller, cuando Marcus empezaba a creer que tal vez habían logrado pasar la tormenta,
recibió una llamada telefónica que hizo que su mundo se tambalease de una manera que no había anticipado. Era Robert Jassy, su viejo compañero del ejército, y las noticias que traía eran tanto devastadoras como completamente inesperadas. «Marcus, hermano, necesitas sentarte para esto», dijo Robert con una voz que sonaba tensa por algo más que preocupación profesional. «He estado investigando a Derek Zimmerman como me pediste, y lo que encontré va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros esperaba». Lo que Robert había descubierto durante su investigación era una red de corrupción que involucraba a Derek Zimmerman, a varios oficiales de policía del condado, y a una operación de tráfico de drogas que había estado funcionando desde la reserva hacia Phoenix durante los últimos 2 años. Derek no era solo un joven problemático con un padre influyente. Era un criminal activo que había estado usando su inmunidad social para transportar metanfetaminas y fentanilo, aprovechándose del hecho de que nadie sospecharía del hijo del concejal municipal más respetado del condado. «Pero aquí está la parte que realmente te va a preocupar», continuó Robert, y Marcus pudo escuchar el sonido de papeles siendo shuffle en el fondo. «Derek no estaba pasando casualmente por tu taller esa tarde. Había estado vigilando a Joseph Begay durante semanas». La revelación golpeó a Marcus como un puñetazo en el estómago. Joseph, al parecer, había sido identificado por la organización de Derek como un posible mula para transportar drogas, precisamente porque su desesperación económica y su necesidad de trabajo lo convertían en un candidato vulnerable para la coerción. Derek había planeado acercarse a Joseph esa misma semana para reclutarlo, explicó Robert. Cuando vio a Joseph salir de tu taller con dinero en el bolsillo, se dio cuenta de que sus planes habían sido arruinados. La acusación de robo no era solo prejuicio racial, Marcus. Era una venganza calculada diseñada para destruir a Joseph y enviarte un mensaje a ti también. Marcus sintió que la habitación comenzaba a girar a su alrededor mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. No solo había salvado a Joseph de la pobreza desesperada, inadvertidamente lo había salvado de ser arrastrado a una vida criminal que habría destruido no solo a él, sino a su familia también. «Pero hay más», continuó Robert, y su voz se volvió aún más sombría. «Mis fuentes me dicen que Derek está furioso, realmente furioso. Había puesto mucho trabajo en identificar y vigilar a Joseph, y ahora toda esa inversión se ha perdido. Y como no puede ir tras Joseph directamente sin revelar sus verdaderas intenciones, ha decidido que tú eres el objetivo». La información que Robert había recopilado sugería que Derek había convencido a su padre de que Marcus representaba una amenaza para la estabilidad social del condado, no solo por emplear a nativos americanos, sino por desafiar abiertamente el orden establecido que había mantenido a familias como los Zimmerman en el poder durante generaciones. «Harold Zimmerman no sabe nada sobre las actividades criminales de su hijo», explicó Robert. «Pero Derek ha logrado convencerlo de que necesita tomar medidas drásticas contra ti antes de que tu influencia liberal se extienda a otros empresarios locales». Marcus estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando a Joseph trabajar meticulosamente en el motor de un viejo Chevrolet, cuando Robert le dio la noticia que haría que todo lo que había sucedido hasta ese momento pareciera un juego de niños. «Marcus, según mis contactos en el departamento del sheriff, van a arrestar a Joseph mañana por la mañana. Han fabricado evidencia adicional, algo sobre herramientas faltantes de otros talleres de la zona. Y han conseguido un testigo que dice haber visto a Joseph cerca de una casa que fue robada la semana pasada». La voz de Robert se quebró ligeramente cuando añadió: «Hermano, van a intentar enviarlo a prisión por años. El plan era diabólicamente simple y efectivo. Una vez que Joseph fuera arrestado y encarcelado, Derek podría acercarse a Aiyana y a la abuela María con una propuesta. Él podría hacer que los cargos contra Joseph desaparecieran, pero solo si la familia accedía a ciertos favores que involucraban usar su casa en la reserva como punto de paso para sus operaciones de drogas. Era chantaje puro, disfrazado de magnanimidad, y funcionaría porque una familia desesperada haría cualquier cosa para recuperar a su proveedor principal».
Marcus sintió que algo feroz y primitivo se despertaba en su interior, algo que no había sentido desde sus días en combate cuando la supervivencia dependía de tomar decisiones rápidas y definitivas sin tiempo para dudas o remordimientos. «Robert», dijo con una voz que sonaba extrañamente calmada considerando la tormenta que rugía en su interior. «Necesito que vengas aquí esta noche y trae todo lo que hayas encontrado sobre Derek Zimmerman, cada documento, cada fotografía, cada grabación. Todo». Hizo una pausa, mirando hacia el desierto que se extendía más allá de su taller, donde las montañas rojas se alzaban como centinelas antiguos contra el cielo azul cobalto. «Porque si van a convertir esto en una guerra, entonces vamos a asegurarnos de que tengamos las armas adecuadas para ganarla». Cuando colgó el teléfono, Marcus se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar decisiones que no solo determinarían el destino de Joseph y su familia, sino que revelarían exactamente qué tipo de hombre era él realmente, cuando todas las apuestas estaban sobre la mesa y no había lugar para retirarse. La confrontación final llegó de una manera que nadie había anticipado, ni siquiera Marcus, con toda su planificación cuidadosa. A las 3 de la madrugada del día en que Joseph debía ser arrestado, Marcus recibió una llamada frenética de María Begay. Su voz temblaba de terror mientras le explicaba que Derek Zimmerman y 2 hombres que ella no reconocía habían llegado a su casa, exigiendo hablar con Joseph sobre oportunidades de trabajo que no podía rechazar. Pero Joseph no estaba allí. Había pasado la noche en el taller, trabajando en un proyecto urgente que Marcus le había asignado como pretexto para mantenerlo alejado de la reserva, hasta que Robert llegara con la evidencia que necesitaban. Marcus no perdió tiempo en llamadas telefónicas o en seguir protocolos legales. Despertó a Robert, quien había llegado esa misma tarde con una caja llena de documentos, fotografías y grabaciones que exponían completamente la operación criminal de Derek, y juntos condujeron hacia la reserva en la camioneta de Marcus, con una determinación que cortaba el aire nocturno como una hoja de acero. Durante el viaje de 40 minutos por carreteras oscuras iluminadas solo por la luna creciente, Robert explicó su plan. Tenían suficiente evidencia para destruir a Derek Zimmerman, pero necesitaban atraparlo en el acto de cometer un crimen que no pudiera negar o explicar. Cuando llegaron a la casa de los Begay, encontraron exactamente lo que habían esperado y temido. Derek y sus 2 acompañantes tenían a María y a la pequeña Aiyana sentadas en el sofá, mientras Derek paseaba por la pequeña sala como un depredador que ha acorralado a su presa. «Mira, abuela», estaba diciendo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esto puede ser muy fácil o muy difícil. Tu nieto va a ir a prisión mañana por la mañana, a menos que hagamos un trato esta noche. Todo lo que necesito es usar tu casa unas pocas veces al mes para almacenar algunas cajas. Nadie va a lastimar a tu familia, y Joseph queda libre». Lo que Derek no sabía era que Robert había estado grabando la conversación desde afuera usando equipo de vigilancia militar, capturando cada palabra de lo que constituía extorsión, chantaje y conspiración criminal. Pero cuando Marcus vio el terror en los ojos de Aiyana, cuando vio las lágrimas que corrían silenciosamente por las mejillas arrugadas de María, algo primitivo y protector se despertó en él, que iba más allá de cualquier plan cuidadosamente elaborado. Sin esperar a Robert, sin considerando las consecuencias legales, Marcus pateó la puerta principal y entró en la casa como una fuerza de la naturaleza desatada. «Sal de esta casa ahora mismo», rugió Marcus con una voz que había aprendido a usar para dar órdenes en zonas de combate, una voz que no admitía discusión o negociación. Derek se volteó hacia él con sorpresa genuina, claramente no esperando ser interrumpido en medio de su operación de chantaje. «¿Quién diablos te crees que eres?», comenzó a decir Derek, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la expresión en el rostro de Marcus, una mezcla de furia controlada y determinación absoluta que había sido forjada en desiertos lejanos, donde la vida y la muerte se decidían en segundos. Los 2 matones que acompañaban a Derek se movieron instintivamente hacia sus armas, pero Robert apareció en la puerta detrás de Marcus con su propia pistola ya desenfundada
y apuntando directamente hacia ellos. «Policía militar retirado», anunció Robert con la voz calmada de alguien que había estado en esta situación muchas veces antes. «Las armas en el suelo, ahora mismo, o esto se convierte en algo que nadie quiere que se convierta». La autoridad en su voz era inconfundible, y los dos hombres obedecieron inmediatamente, reconociendo en Robert a alguien que no estaba fanfarroneando. Lo que siguió fue una hora de revelaciones que destruyó completamente el mundo cuidadosamente construido de los Zimmerman. Mientras Robert mantenía a Derek y sus asociados bajo custodia, Marcus llamó directamente al FBI usando contactos que había desarrollado durante su servicio militar. Cuando los agentes federales llegaron al amanecer, encontraron no solo evidencia de tráfico de drogas y extorsión, sino una operación de corrupción que involucraba a varios oficiales locales que habían estado en la nómina de Derek durante meses. Bill Crawford, quien había estado atrapado entre su deber y la presión política, finalmente tuvo la oportunidad de hacer lo correcto cuando los federales le ofrecieron inmunidad a cambio de su cooperación completa. La historia que emergió en las semanas siguientes transformó completamente la narrativa del condado. Derek Zimmerman fue arrestado por múltiples cargos federales que garantizaban décadas en prisión, mientras que Harold Zimmerman, devastado por el descubrimiento de las actividades criminales de su hijo, renunció a su posición en el consejo municipal y vendió sus negocios antes de mudarse silenciosamente fuera del estado. Los oficiales corruptos fueron removidos de sus posiciones, y Bill Crawford fue promovido a sheriff principal como reconocimiento por su cooperación en la investigación. Pero la transformación más profunda ocurrió en Marcus mismo. Cuando los medios de comunicación locales y luego nacionales comenzaron a cubrir la historia del mecánico veterano que había arriesgado todo para proteger a una familia navajo, Marcus se encontró convertido en un símbolo de algo más grande que él mismo. Su taller se convirtió en un punto de reunión para veteranos, nativos americanos y cualquier persona que hubiera experimentado discriminación o injusticia. Joseph, vindicado completamente y reconocido como un héroe por su resistencia contra la coerción criminal, se convirtió en el capataz del taller expandido que Marcus abrió 6 meses después. La pequeña Aiyana, completamente recuperada y floreciendo bajo el cuidado médico regular que la nueva prosperidad de su familia podía permitirse, se convirtió en una presencia regular en el taller, haciendo sus tareas en la oficina de Marcus mientras su padre trabajaba. Y en las tardes tranquilas, cuando el trabajo del día había terminado y el desierto se teñía de oro bajo el sol poniente, Marcus se daba cuenta de que el acto simple de dar $300 a un extraño desesperado había desentrañado una red de corrupción, transformado una comunidad entera y, más importante aún, le había devuelto algo que no sabía que había perdido: la fe en que una persona podía hacer la diferencia en un mundo que a menudo parecía demasiado grande y demasiado roto para ser reparado. 2 años después de aquella noche tormentosa que cambió todo, Marcus Whitfield se encuentra de pie en el mismo lugar donde una vez estuvo su pequeño taller mecánico, pero ahora contempla algo completamente diferente. El Centro de Oportunidades Begay Whitfield se extiende ante él como un testimonio viviente de lo que puede suceder cuando un acto simple de bondad se encuentra con la determinación inquebrantable de hacer lo correcto. El complejo incluye no solo el taller mecánico expandido donde Joseph ahora supervisa a 12 empleados, sino también un centro de capacitación técnica que ofrece cursos gratuitos a jóvenes de la reserva, un centro médico comunitario donde Aiyana recibe atención regular, y un programa de microcréditos que ha ayudado a lanzar más de 50 pequeños negocios en el área. La historia de Marcus y Joseph se había extendido mucho más allá de los límites del condado, capturando la atención de organizaciones benéficas nacionales, corporaciones que buscaban invertir en iniciativas de justicia social, y miles de personas ordinarias que habían sido inspiradas por el ejemplo de lo que podía lograrse cuando alguien decidía actuar en lugar de simplemente simpatizar. Las donaciones habían llegado de todos los rincones del país, desde cheques de $5 enviados por jubilados de ingresos fijos
hasta contribuciones corporativas de 6 cifras, todas acompañadas de cartas que decían esencialmente lo mismo. Queremos ser parte de esta historia. Queremos ayudar a que sucedan más milagros como este. Marcus había aprendido que el verdadero poder de su historia no residía en los detalles dramáticos de la confrontación con Derek Zimmerman o en la satisfacción de ver la justicia prevaleciendo sobre la corrupción. El verdadero poder estaba en algo mucho más simple y profundo. Había demostrado que en un mundo lleno de divisiones, prejuicios y desesperanza, todavía era posible que 2 extraños se encontraran en un momento de necesidad y decidieran construir algo hermoso juntos. Había probado que la bondad no era una debilidad que podía ser explotada, sino una fuerza que, cuando se combinaba con coraje y determinación, podía mover montañas. Joseph, que ahora manejaba la mayor parte de las operaciones diarias del centro, se había convertido en un líder reconocido, no solo en su propia comunidad, sino en círculos estatales y nacionales dedicados a la justicia económica y racial. Su historia de transformación de la desesperación absoluta a la prosperidad y el liderazgo había sido documentada en libros, artículos y documentales, pero él nunca perdía de vista el momento simple que había hecho todo posible. Un hombre que había decidido ver su humanidad en lugar de sus circunstancias. Marcus no me salvó, decía Joseph en las conferencias donde a menudo hablaba sobre desarrollo económico comunitario. Me dio la oportunidad de salvarme a mí mismo, y en el proceso, ambos descubrimos que salvar a otros nos salva a nosotros también. La pequeña Ayanna, ahora de 9 años y rebosante de salud y energía, se había convertido en algo así como la mascota no oficial del centro, corriendo entre los talleres después de la escuela, ayudando a organizar herramientas y bombardeando a todos con preguntas sobre cómo funcionaban las máquinas. Su presencia constante le recordaba a Marcus cada día por qué había valido la pena cada momento de incertidumbre, cada noche de insomnio, cada confrontación difícil que había tenido que enfrentar. Cuando la veía reír mientras jugaba con otros niños cuyas familias habían sido transformadas por los programas del centro, Marcus entendía visceralmente que no había arriesgado su negocio y su tranquilidad por principios abstractos. Lo había hecho por futuras exactamente como la que veía desarrollarse ante sus ojos. Las lecciones que Marcus había aprendido durante esos 2 años turbulentos pero transformadores se habían cristalizado en una filosofía simple que ahora compartía con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Que cada día, cada uno de nosotros tiene oportunidades múltiples de cambiar una vida, de alterar una trayectoria, de ser la persona que aparece en el momento exacto cuando alguien más ha perdido toda esperanza. Que esas oportunidades a menudo vienen disfrazadas como inconvenientes, como interrupciones a nuestros planes cuidadosamente trazados, como demandas de tiempo, dinero o energía que creemos que no podemos permitirnos dar. Y que la decisión de responder a esas oportunidades con generosidad, en lugar de con miedo, no solo transforma las vidas de quienes ayudamos, sino que nos transforma a nosotros de maneras que nunca podríamos anticipar. Mientras Marcus contempla el atardecer desde la oficina que ahora comparte con Joseph, mientras escucha las voces de los estudiantes en el centro de capacitación practicando las habilidades que les darán independencia económica, mientras ve a Ayanna hacer sus tareas en el escritorio junto a la ventana donde una vez su padre había suplicado por una oportunidad, se da cuenta de que la historia que comenzó con $300 y una decisión desesperada realmente nunca terminó. Continúa desarrollándose cada día en las vidas de las familias que han encontrado esperanza, en los jóvenes que han descubierto propósito, en la comunidad que ha aprendido que las diferencias que una vez parecían insuperables pueden convertirse en fuentes de fortaleza cuando se abordan con respeto mutuo y visión compartida. Si esta historia ha tocado algo profundo en tu corazón, si has sentido, aunque sea por un momento, la posibilidad de que tu propia vida podría ser el escenario para un milagro similar, entonces compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Dale me gusta si crees que el mundo necesita más Marcus Whitfields y más Joseph B. Gaze. Comenta con tu propia historia de bondad inesperada o de ayuda recibida en momentos desesperados. Porque juntos
una historia a la vez, una decisión valiente a la vez, podemos demostrar que la compasión no es solo un ideal noble, sino una fuerza práctica y poderosa capaz de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras y, finalmente, el mundo mismo.